El día de hoy la presentación que les voy a hacer es sobre tres elementos que son muy importantes cuando ustedes hacen un trabajo de investigación o una tesis. A lo largo de la presentación van a escuchar que yo digo investigación, pero estos conceptos aplicados a investigación también se pueden considerar cuando ustedes van a hacer un trabajo de tesis, un protocolo para su titulación. En realidad, la tesis pues es el inicio de una investigación, es una investigación, en este caso al ser una tesis de licenciatura, no por eso deja de ser una investigación. Dependiendo los grados académicos que nosotros cursemos, va a ser la profundidad o la dificultad del tema que nosotros vamos a ir trabajando, pero finalmente es una investigación lo que ustedes van a hacer si en un momento dado deciden hacer una tesis. Estos tres elementos que voy a presentar el día de hoy son, digamos, el inicio. Primero, ¿cuál es la formulación del problema? El problema también puede llamarse el tema de la investigación. Y esto es lo principal, el que ustedes tengan un tema o un problema que deseen analizar. Por lo general he tenido la experiencia de chicos que vienen y me dicen, necesito titularme, solamente tengo la opción de tesis, pero no sé sobre qué hacerla. Mi consejo generalmente es, busquen algo que a ustedes les guste, algo que a ustedes les interese. Si ya desde un principio ustedes vienen y me dicen, no sé de qué hablar, no sé qué hacer, ya por ahí, yo en lo personal no me gusta decirles, hagan este tema. Se pasa mucho tiempo trabajando un tema de tesis o una investigación, como para que yo venga y les imponga algo que a mí me interesa. En la experiencia que yo he tenido dirigiendo tesis y haciendo investigación, los alumnos que logran, o las personas que logran culminar un trabajo de este tipo, son aquellas que trabajan en algo que realmente les interesa, porque quieren buscar una respuesta a una inquietud que están teniendo. A partir del tema o problema que vamos a trabajar, se debe de establecer un propósito. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Sí? No es, si ustedes vienen y dicen, lo estoy haciendo pues para titularme, para cumplir con un requisito, pues ya desde ahí no va a haber tanta motivación, tanto interés en hacerlo. Como es un proceso largo, muchas veces se quedan en el camino. Y el tercer tema, que son las preguntas de investigación, estas son las preguntas que rigen el rumbo hacia donde vamos a ir. A veces en algunas instituciones o en algunas tradiciones, en lugar de preguntas de investigación, lo que se plantean son objetivos de investigación, ¿sí? Esto depende de las instituciones, depende también muchas veces de las áreas de conocimiento. Hay áreas y hay metodologías que prefieren los propósitos y hay otras que prefieren las preguntas, ¿okay? Entonces, es también, después que hablemos de las preguntas, es también importante diferenciar lo que son preguntas de investigación a lo que van a ser las preguntas que planteemos cuando hacemos una entrevista o un cuestionario. Son dos conceptos distintos que en la presentación lo vamos a ver. Primeramente, ¿qué es un problema de investigación? Esto es muy importante aclararlo porque no todo es problema de investigación. No todos los temas que encontremos por ahí se pueden desarrollar como una investigación. Primero, es una situación inexplicable con los conocimientos científicos disponibles. Es algo que está sucediendo, pero no sé a qué se debe. No me logro explicar por qué se da. La ciencia todavía no lo ha explicado, ¿sí? El problematizar es buscar no solo lo aparente, no es solo lo que yo estoy viendo, sino también ir bajo la superficie, definir las causas reales de este fenómeno que yo voy a estudiar. Si yo estoy dando una clase y veo que mis alumnos no están interesados, por ejemplo, eso es lo que yo estoy viendo, ¿sí? Pero ¿a qué se debe esa falta de interés? Eso es lo que yo no logro ver. Eso en sí ya es un problema de investigación, ¿okay? Es también una aproximación explicativa, narrativa del fenómeno de estudio. Yo veo que no están teniendo motivación, no están teniendo interés. Voy a empezar a buscar en literatura cuáles son las causas de esa falta de motivación, de lo que yo estoy viendo
aparentemente, lo que yo estoy viendo por fuera. Muchas veces, cuando ustedes hacen esa revisión de literatura, encuentran que hay como contradicciones, que algunos autores dicen, estos factores motivan esta situación, estos factores la impiden, y muchas veces esas ideas son contradictorias. Y es un fenómeno, un problema de investigación es un fenómeno que requiere mayor conocimiento, comprensión, mejoramiento, algún cambio, por ejemplo. Si yo estoy viendo que no están motivados, tal vez lo que necesito es cambiar las técnicas que yo estoy utilizando. Y generalmente yo les recomiendo que lo que van a trabajar, ya sea como un tema o un problema, sea algo con lo que ustedes están enfrentando, algo que están observando, ya sea en su salón de clases o en la organización donde están trabajando, la escuela, la comunidad, ¿okay? Que sea algo que sea cercano a ustedes para que puedan tener acceso y puedan tener mayor oportunidad de observarlo de cerca. ¿Qué necesitamos para hacer una tesis o para hacer una investigación? Esto, digamos, son los requisitos que debe de tener un investigador. Debe tener motivación, ¿sí? Si yo voy a hacer un trabajo nada más para titularme, pues no es una gran motivación. Pero si voy a hacer un trabajo porque estoy viendo un problema, porque me interesa resolverlo, porque quiero aportar, entonces ahí tenemos una mayor motivación para hacerlo. Necesitamos calma. Muchas veces las cosas no salen como queremos o en el momento que queremos. Lleva mucho tiempo el buscar la información, lleva tiempo leerla, analizarla, estructurarla, presentarla. En el mundo académico se da, no les digo todo esto por desanimarlos, sino para que tengan en cuenta todo lo que conlleva hacer una investigación. En el mundo académico todo se trabaja por revisiones por pares, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una tesis, ustedes una vez que redactan el texto, lo pasan con su director de tesis que lo va a revisar. Cuando el director de tesis considera que ya está correcto, se pasa a 4 sinodales que lo revisan y esos sinodales les van a hacer observaciones. En el caso de la investigación, si ustedes escriben un artículo, ese artículo se manda a la revista donde se va a publicar, el editor lo asigna a distintos pares evaluadores que hacen el arbitraje, que hacen sus observaciones y se las regresan para que ustedes las atiendan. Entonces, a eso me refiero cuando digo que tenemos que tener calma, porque a veces creemos que el primer trabajo que hacemos ya está perfecto y desespera y muchas veces nos sentimos, lo tomamos a personal cuando nos hacen esas observaciones y en realidad todas esas observaciones que se hacen son para mejorar el trabajo. Entonces, sí es un proceso que es largo, que lleva su tiempo, su reflexión, para eso es que se necesita tener calma, tener paciencia también. Muchas veces ustedes le llevan al director de tesis o a los sinodales y aunque tienen cierto tiempo establecido para responder, muchas veces por otras ocupaciones necesitamos tener paciencia. Lo mismo en las revistas. Hay revistas que mandas el artículo y muchas veces tardan meses en responder. Entonces, estas son de las características que necesitamos y también perseverancia. Como les decía hace un momento, un trabajo de este tipo no es un trabajo que sacamos a la primera, ¿sí? Muchas veces un evaluador te hace observaciones que eso implica que vayas, investigues, te prepares en ese tema. ¿Okay? ¿De dónde podemos sacar o encontrar un tema para trabajar? Que esto es algo que muchas veces, como les decía, vienen y me dicen, quiero titularme por tesis, pero no sé de qué trabajar. ¿Cómo encuentro un tema? ¿Cómo encuentro un problema para trabajar? A veces son ideas, a veces pensamos que si en mi clase no está funcionando esta actividad, creo que este otro tipo de actividad puede funcionarme. A veces surgen de ahí los temas, los problemas de investigación a partir de ideas, a partir de inquietudes. Cuando nos preguntamos por qué funciona o por qué no funciona algo, muchos descubrimientos en la ciencia, bueno, si no es que todos, han salido a partir de la inquietud. Cuando tenemos una pregunta, cuando nos estamos cuestionando algo, cómo sucede, de dónde se da. Otro problema
Y esta fuente se usa mucho en la investigación aplicada. La investigación aplicada se va a analizar y resolver problemas de la práctica. Entonces, muchas veces tenemos una discrepancia entre lo real y lo ideal. Es decir, tenemos unos estándares de calidad, que eso sería nuestra situación ideal, pero nuestra situación real es otra. Entonces, a partir de esa brecha, esa diferencia que se da entre lo real y lo ideal, puede surgir también otro tema de investigación. En ocasiones es si hay alguna dificultad para alcanzar algún estándar o para realizar alguna actividad, algún proceso, si hay necesidad de algo también. Ese tipo de situaciones, cuando ustedes las observan, pueden desencadenar un proyecto de investigación o una tesis. A veces también hay vacíos en la literatura, ¿sí? Y algunos temas que no se toman, aunque ustedes buscan información, tal vez los distintos autores los consideran de manera muy vaga. Ahí hay un vacío en la literatura, y cuando se trata de llenar un vacío en la literatura, de generar una teoría, ya son, digamos, trabajos más avanzados, son los trabajos que se hacen generalmente en los niveles de doctorado para llenar esos vacíos de la literatura. Y también tenemos los problemas de la práctica profesional diaria. Por ejemplo, cuando ustedes van y dan un servicio social y encuentran ahí algún problema, a partir de ahí pueden sacar una investigación. La primera, para llenar el vacío de la literatura, se llama investigación teórica. Y la segunda, para resolver un problema de la práctica profesional, eso es lo que se llama la investigación aplicada. ¿Dónde vamos a buscar la información? Si tenemos una duda, una inquietud, ya identificamos un problema, algo que queremos resolver, ¿dónde buscamos información para desarrollarla? Pueden tener lecturas, generalmente en referencias de la biblioteca, experiencias, lo que les mencionaba, a veces la experiencia del servicio social les permite observar identificar algún tema para desarrollar, sus observaciones. La observación es el primer paso en el método científico, ¿sí? A partir de que yo observo algo que está sucediendo, a partir de ahí puedo desarrollar mi investigación. Hechos, datos, documentos, antecedentes que tenemos en el contexto. Y generalmente cuando ustedes buscan las fuentes de información, lo recomendable es buscarlas en bibliotecas de la institución. Si no tenemos acceso o muchos materiales en la biblioteca, por ejemplo, Google Académico es una maravillosa fuente de información, y ahí pueden encontrar documentos adecuados para esta investigación. De preferencia deben ser actualizadas. Por ahí yo sé que se recurre mucho a documentos de fechas antiguas. Cuando son clásicos se pueden utilizar los clásicos, pero por lo general se recomienda que las referencias que ustedes usen en cualquier trabajo sean actualizadas. Dicen por ahí, la vida útil de una referencia es de 10 años. Entonces, algo más de 10 años ya es algo que no es pertinente. E incluso en algunas revistas, cuando uno va a publicar, te piden que tus referencias no sean mayores a 5 años, ¿sí? Y la otra, también, yo sé que existe mucho la cultura de basarse en libros, en blogs, en sitios de internet. No son materiales, digamos, los más adecuados para una tesis. Por lo general, lo que se recomienda es que sean artículos científicos, de revistas que sean reconocidas. Hay que tener ahí mucho cuidado con las revistas depredadoras. Si gustan, después ahondamos en el tema. ¿Qué hacemos con esta información? Ya una vez que ustedes hicieron su búsqueda en biblioteca, tienen varios documentos. El siguiente paso es leer, analizar, ir identificando qué elementos o qué variables se pueden llamar están relacionados con el tema que yo voy a investigar. Y también pueden ustedes con esta información ir encontrando las relaciones que tienen estos temas entre ellos.
Pueden delimitar cuál es el contexto donde se hicieron esas investigaciones. Pueden delimitar qué alcance tuvo, qué enfoque, cuál fue el objeto de estudio, los métodos que utilizaron. Cuando se hace una revisión de literatura, es un proceso bastante largo, es un proceso que lleva su tiempo, pero en ese proceso en que ustedes están leyendo toda la información sobre su tema, pueden identificar qué diseños metodológicos utilizaron, pueden identificar si utilizaron algún tipo de cuestionario o de encuesta, y eso les va ayudando a tener una idea más clara de cómo se puede abordar el tema que ustedes van a trabajar. Van a encontrar también ahí el contexto, ¿sí? Que hay ocasiones en que en esta revisión uno encuentra que el problema que yo estoy observando en mi institución y que creo que es particular y solo aquí pasa, resulta que pasa en muchas otras instituciones a nivel nacional o mundial incluso. ¿Okay? Entonces ahí se pueden ustedes ir dando cuenta de cómo se ha abordado ese problema, cómo se ha resuelto, qué ha funcionado en otros contextos para resolverlo. ¿Qué requisitos debe de tener el tema, el problema que ustedes van a utilizar para su investigación? Debe ser significativo, debe ser pertinente, es decir, actual, debe ser factible. Yo puede ser que esté muy interesada en un tema, pero para poderlo investigar necesite yo tener acceso a personas que están al otro lado del mundo. Entonces ahí ya no es factible, ya no tengo los recursos ni los contactos para encontrar a esas personas que me pueden aportar la información. Debe ser viable, es decir, que se pueda realizar. Debe ser ético también, ahí tenemos que tener mucho cuidado. La vez pasada hablábamos de algunos aspectos éticos. Si yo al hacer la investigación puedo llevar alguna consecuencia, algún daño a las personas que van a participar ahí, ya no es ético. Hay que tener también mucho cuidado cuando vamos a hacer la referencia a los documentos que leímos, también hacer las referencias correctamente. Si yo encuentro este texto muy bien hecho, pero no es mío, no lo puedo tomar y meter en mi trabajo porque eso es plagio, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado a todos esos aspectos éticos en una investigación. Y sobre todo, nuevamente, repito, que sea de interés de la persona que está realizando la investigación. ¿Okay? ¿Cómo vamos a formular un problema? En su trabajo van a ver que hay una parte, uno de los primeros elementos es establecer cuál es el problema que encontramos. Y en esa formulación del problema tenemos que mencionar todo esto, identificarlo claramente, incluir evidencias de que existe, porque puede ser que yo creo que existe, pero no hay una evidencia real, no hay un testimonio por ahí. Mencionar sus posibles causas, justificar la necesidad de estudiarlo, mencionar algunos estudios previos que se ha hecho, que se ha encontrado sobre este problema, mencionar si hay deficiencias en la literatura y mencionar también la importancia de los resultados que tendría si yo hago esta investigación, ¿a quién va a beneficiar? Digamos que el objetivo de hacer una tesis, de hacer una investigación, es que tenga una mejora para algo. ¿Qué errores tenemos muchas veces? El que no se formula claramente la idea, que no hay evidencias de que exista ese problema, que los conceptos que se presentan no son claros, que no haya una descripción clara del contexto, es decir, dónde estamos encontrando esa situación que queremos estudiar, o que el tema no haya sido abordado previamente por muchos autores. Entonces, tal vez ahí, si no hay mucha información, tal vez ni siquiera es un tema de investigación. Ahora, a partir de que ustedes presentan el problema de lo que ustedes van a trabajar, ya desde ahí se pueden ir dando cuenta qué metodología vamos a utilizar para investigar. Si ustedes encuentran que hay varios factores que están afectando un resultado, si quieren predecir esos factores que influyen en el resultado,
Si ustedes consideran que al hacer una intervención, es decir, dar una clase de otra manera, ¿sí?, podríamos influir en el resultado o queremos corroborar una teoría, en ese tipo de situaciones se utilizan los diseños cuantitativos. Los diseños cuantitativos se siguen utilizando hasta la actualidad. Tal vez en nuestra área de conocimiento no sean muy comunes, es más común utilizar los cualitativos, pero sí son recurridos y sí son pertinentes para todo este tipo de problemas que acabo de mencionar. Si ustedes encuentran que hay un fenómeno poco explorado, si es un fenómeno con una población que no se ha estudiado antes, si se desconoce qué está generando ese problema, ahí podemos hacer un diseño cualitativo. Y hay también algunos diseños que son mixtos, que estos diseños ya van a buscar si necesitan complementar datos, si necesitan explicar los datos que ya obtuvieron. A veces ustedes obtienen datos en una encuesta y no se explican por qué. Entonces ya ahí recurren a una entrevista y ya sería un método mixto. Si necesitan desarrollar, implementar, evaluar un programa, por ejemplo, lo que hacen mucho en servicio social, no hay un plan de estudios, ustedes diseñan su temario, van, lo enseñan, lo aplican de esa manera y al final analizan para ver si tuvo o no resultados. Ese sería también una utilidad de un diseño mixto. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué queremos realizarlo? Cuando describimos en las primeras etapas de los trabajos, hay que decir por qué se requiere realizar esa investigación, relacionarse, es decir, cómo me afecta, cómo afecta a ciertas poblaciones, mencionar la intención, ¿sí? Generalmente la intención debe ser el dar respuesta a un problema, el dar un aporte, un beneficio a las personas que estén involucradas. Identificar variables, es decir, los conceptos o las situaciones que afectan este problema que yo encontré de investigación. Caracterizar a los participantes, tenemos que describirlos, sobre todo si ustedes van a hacer un estudio cualitativo. En los estudios cualitativos se hacen con poblaciones pequeñas que tienen determinadas características y no es lo mismo las características que tiene, por ejemplo, un alumno en una escuela rural, un alumno en una escuela en la ciudad. Entonces ahí tenemos que describir a estos participantes. Es parte del propósito y cómo vamos a contribuir con lo que vamos a trabajar, lo que vamos a desarrollar, cómo vamos a contribuir, cómo vamos a aportar, qué beneficio va a tener esta investigación. Este que tengo aquí es un ejemplo de un problema de investigación. Como les decía, no todo es problema de investigación, hay cuestiones que se resuelven con algún cambio administrativo. Si, por ejemplo, mi horario de clases choca con mi horario de tutoría, ¿creen que sea un problema de investigación o es un problema administrativo? Con cambiar el horario se acaba el problema. Entonces ahí no hay una investigación. Pero aquí, por ejemplo, si tengo altos índices de rezago y abandono de los alumnos de un programa educativo en formación docente, ¿por qué se me están yendo los alumnos? No traen el nivel adecuado, los docentes no tienen la capacitación adecuada para ese programa, lo que se está pidiendo no es lo que se debe de pedir en ese programa. ¿A qué se debe? Pueden ser muchas razones que yo desde aquí no me las puedo explicar, es algo que no veo. ¿Okay? Ahí, este sería un ejemplo de un problema de investigación, que hay muchas cosas, yo estoy observando una situación, pero detrás hay muchas razones que yo desconozco. Y el propósito, como en este ejemplo que estoy poniendo, sería indagar los factores que influyen en el rezago y abandono del programa para realizar acciones remediales e incrementar la efectividad del programa de formación docente. Voy a ver qué lo está generando, eso que yo estoy viendo que no sabía, voy a buscar qué lo está generando y entonces voy a ofrecer opciones para resolverlo. Si yo nada más digo, esto no funciona, es una crítica. Pero si digo, esto no funciona por estas razones y se puede hacer esto para resolverlo, entonces ya es un problema de investigación. Okay.
Si ustedes están todavía en esta etapa de definir cuál va a ser su problema de investigación o su tema de algún trabajo, de alguna tesis, se pueden plantear estas preguntas. Y esto va a quedar para reflexión de cada quien. ¿Qué problema encuentro de manera recurrente en mi práctica docente o laboral? ¿Cómo afecta esta problemática en mi contexto docente o laboral? ¿Y por qué debe atenderse ese problema? ¿Cuáles serían los beneficios? Ese es ejercicio para identificar qué tema pueden trabajar. Y finalmente, ya tenemos un problema, ya decidimos por qué es importante trabajarlo. ¿A partir de dónde voy a empezar? A partir de mis preguntas de investigación. Ya mencioné también que a partir del tipo de problema se puede definir el diseño que voy a utilizar, cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Cuáles van a ser mis preguntas de investigación? Es importante aquí decir que es distinto las preguntas de investigación a las preguntas que yo hago en una encuesta o en una entrevista. Hay una diferencia entre ellas. Mi pregunta de investigación la voy a plantear una vez que ya revisé la literatura, porque en la literatura, como les decía, voy a encontrar muchos temas, muchas variables por ahí que están relacionados con el tema que yo quiero investigar. Entonces, hasta después de la revisión de literatura, planteamos las preguntas u objetivos, como mencioné al principio. Algunas escuelas o algunas áreas de conocimiento trabajan por propósitos, otras por preguntas. Las preguntas deben ser precisas. Hay que evitar cuando ustedes hacen una pregunta, ¿qué es más eficiente, esto o esto? Tienen que ser precisas, no dar esas dos opciones, no deben de ser dicotómicas. Deben ser abiertas. Se da mucho y que hacen preguntas que se pueden resolver con sí o no. Eso se utiliza en algunos estudios cuantitativos. En nuestra área es más común los estudios cualitativos y ahí se prefieren las preguntas abiertas de investigación. Es común, como les decía, confundirlas con las preguntas de recolección de datos. Las preguntas de recolección de datos ya son más precisas. Si yo estoy investigando, un ejemplo, mi estudio es sobre actitud hacia algo. Si el estudio es sobre esa pregunta sobre actitud, sería mi pregunta de investigación. Pero ¿cómo mido la actitud? Para medir la actitud es lo que pienso, lo que hago, cómo me siento respecto a algo. Digamos que para medir la actitud ya necesito varias preguntas más precisas. Esas preguntas más precisas serían mis preguntas de recolección de datos. Esa sería la diferencia. Estas preguntas de investigación pues van a establecer la dirección que va a tomar nuestra investigación, incluyen muchas veces las variables o los temas que están relacionados con ese problema que voy a trabajar y una pregunta bien formulada indica cuál va a ser mi diseño. Muchas veces desde que leemos la pregunta podemos decir esto es un estudio cualitativo o es cuantitativo o es mixto. Desde la pregunta se puede ya identificar. Ahí en las preguntas también vamos a mencionar o ya se deja ver cuál va a ser el tipo de datos que vamos a recolectar. Si van a ser entrevistas, si van a ser una encuesta, si va a ser por medio de observación. Desde la pregunta se puede ir identificando cuál va a ser ese método de recolección de datos y el procedimiento que se va a necesitar para analizarlos. Si yo voy y hago una entrevista, pues obviamente voy a hacer un análisis cualitativo. Si yo hago una encuesta, mi análisis va a ser cuantitativo. Y ya desde las preguntas se deja ver cuál va a ser el procedimiento que voy a utilizar para analizar esa información que yo recolecte para darle respuesta a mi pregunta. ¿Qué tipos tenemos de preguntas? Les decía que deben de ser abiertas, pero tenemos 4 tipos. Puede ser descriptiva, cuando vamos a preguntar qué constituye un fenómeno. Aquí muy general sería cómo ocurre el aprendizaje. Esa es muy descriptiva, muy amplia. Comparativa, cuando estudiamos las relaciones, similitudes o diferencias en un fenómeno. Por ejemplo, cuáles son las similitudes o diferencias entre aprendizaje en un contexto tradicional
y uno en línea. Ahí ya es una pregunta comparativa. Puede ser explicativa, para explicar la relación entre fenómenos y sus atributos o variables. Aquí puede ser correlacional, condicional, causal, que son los tipos cuantitativos. Y una pregunta aquí explicativa sería, ¿cómo puede mejorar el aprendizaje en línea dependiendo las características personales del estudiante? Ahí estamos relacionando características o rasgos de personalidad con el aprendizaje en línea. ¿Sí? Ahí estamos relacionando, esa es explicativa. Y la última puede ser normativa, son las acciones que se requieren para mejorar algo. En este caso mi ejemplo sería, ¿qué actividades se pueden realizar para mejorar el aprendizaje en línea de los alumnos con determinadas características de personalidad? ¿Sí? Son 4 tipos. Generalmente, si ustedes van a hacer varias preguntas en su trabajo, se empiezan a presentar en este orden: descriptiva, comparativa, explicativa y normativa. Es el orden en que deben de presentarse. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Toda la presentación que les hice está basada en estos autores.